Suerte para todos. Bolilla número 3. Vamos a continuar con el Sistema Nacional de Tesorería que estuvimos viendo en la última clase. Y hemos visto la función de los responsables de establecer los lineamientos internos y directivas para el adecuado uso de los recursos de la entidad. Dentro de ellos hemos visto lo que son la directiva de encargos internos, de caja chica y de viáticos. Entonces, ¿qué otra función de los responsables? ¿Qué otra función establece el decreto legislativo 1441? Establece la función de mantener las condiciones que permitan el acceso al CIAF-RP para el registro de la información correspondiente. ¿Ok? Entonces, el mantener las condiciones adecuadas del CIAF-RP, que como hemos mencionado en clases anteriores, aún es CIAF-SP, ¿no? CIAF, sector público. Dentro de las funciones de los responsables está esta, ¿no? De mantener las condiciones. En eso se ve también el tema de que tienen que darle mantenimiento al CIAF de manera periódica, porque esto genera, hay archivos dentro del CIAF que van a generar problemas en el momento de realizar el devengado o las diferentes fases de gasto. Por lo cual se debe prever que dentro del personal de la entidad haya un responsable de esto, ¿no? Y de actualizar las tablas de operaciones que envía la Dirección General de Contabilidad Pública de manera quincenal o mensual, ¿no? De acuerdo a cómo ellos lo actualicen. Hay que tener presente que el CIAF no es un sistema particular, ¿no? Un sistema que tampoco depende de cada entidad. El CIAF-RP es el CIAF oficial del Estado. Acá una pequeña acotación aquí que hemos visto es que en las entidades públicas la persona que está responsable de correr el backup, de guardar, ¿no?, un backup de la entidad cada semana o cada 2 semanas, según lo haya establecido la entidad, esta persona no debería, vamos a compartir aquí, no debería ingresar a tablas de manera deliberada. Ese es un riesgo significativo que tiene la entidad, del cual debería tener cuidado, porque por más de que tengamos a una persona, un técnico un informático, no están autorizados ellos para ingresar y modificar información en las tablas de este sistema. Entonces ha pasado que se ha puesto en riesgo cierres contables, financieros, me refiero, o presupuestales. ¿Por qué? Porque de pronto salió un problema con un registro y la persona que opera el CIAF dijo, no, ya te sale un problema de fecha, entonces ya como el reporte te dice que hay un problema entre la fecha de vengado y la fecha del giro, ahí yo voy a modificar y con eso va a pasar el problema. ¿Y qué sucede? Que hay un CIAF usuario, que es el CIAF que tenemos instalado en la computadora, y hay un CIAF Oracle, que es el CIAF que es como que la base central del MEF y en el cual podemos nosotros hacer consultas también. Es decir, que si nosotros ejecutamos un gasto por 500 soles, ya en el registro número 100, por ejemplo, cuando vamos a la web podemos consultar en la página del MEF el CIAF número 100 de nuestra entidad y también debe estar por 500 soles. ¿Okay? En las mismas fechas, tiene que haber esa unanimidad de información. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que antes de hacer el cierre financiero, se realizan ciertos procesos en el CIAF de validación que hacen ese cruce de información. Entonces, si alguien ha modificado algo mediante tablas, ya no va a ser lo mismo lo que hay en el CIAF usuario respecto a lo que hay en el CIAF web del MEF. ¿Por qué? Porque cuando la persona encargada del CIAF, que dice tener conocimiento, ¿no?, lo modifica solo en el CIAF usuario, no puede modificarlo en el CIAF web, porque el CIAF web del MEF ya depende de ellos, ¿no? Si nosotros mediante ticket sacamos para estos casos de estos problemas hay que sacar un ticket en soporte CIAF. Si uno saca un ticket en soporte CIAF y ellos ven que el problema
necesita que se modifique la fecha, ellos van a realizar la modificación, pero de tal manera que no solamente se modifique en el CIAF usuario, sino también ellos lo modifican en el CIAF web. Entonces, en el momento de realizar el cierre presupuestal y el cierre financiero, va a conciliar la información y ya va a desaparecer el error que puede estar aconteciendo. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque también me pasó hace poco que en una ejecutora de Lambayeque, en este caso, habían hecho anulaciones, etcétera, pero evidentemente había sido por las tablas, porque hasta para hacer la consulta en la web de soporte CIAF, no me aparecían esos registros. Entonces, ya haciendo el análisis, era lo que habían manipulado, ¿no? La única manera de solucionar es con de soporte y realizando los pasos que ellos indican. Esa es la recomendación ahí. Y los directores, los funcionarios son los responsables de esto, de cautelar quienes están ingresando al CIAF, de cautelar que otras personas no estén ingresando. ¿No se escucha? ¿Se escucha muy bajo? A ver, voy a saber. Ya está, ¿Ahora sí? ¿Está bien? Sí, ahí está mejor. Ok. Entonces, hablábamos de esto, que los directores son los responsables de cautelar el acceso al CIAF, ¿no? No se le puede dar CIAF también a todas las áreas usuarias, porque lo cargan demasiado y es muy complejo trabajar con un sistema tan lento, ¿no? Ok. Luego otra función que hemos visto, de las que tenemos que ver. Implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los fondos públicos, lo que comprende arqueos de los flujos financieros y valores, conciliaciones y demás acciones. Claro, esto también lo mencionamos cuando hablamos de la caja chica, ¿no? Que hay que hacer los arqueos con periodicidad por lo menos de un mes y que sean inopinados, ¿no? O sea, y acá hay que tener también un poquito de cuidado porque ya sabemos que una vez al mes esperan sí o sí el arqueo. Entonces, como que lo tienen todo ordenado, ¿no? Pero ¿qué sucede si nosotros luego de ellos, nosotros aparecemos a la semana, ¿no? O a los 15 días, ellos ya nos esperan eso. Entonces, he visto que es bastante periódico, como que lo hacen a fin de mes, a fin de mes, a fin de mes siempre, ¿no? Para poder sustentar las acciones de control, pero no necesariamente están siendo inopinados porque ya están bastante anunciados, ¿no? Tienen una periodicidad demasiado estática, entonces hay que cuidar eso para poder realizar un control de manera más, no sé cómo lo podríamos llamar, ¿no? Más imprevista, por así decirlo, y ver que realmente se estén llevando los controles adecuados, ¿no? No vaya a ser que la última semana recién el responsable de caja esté ordenando todos sus documentos, esté haciendo sus cuadros de control. ¿No? ¿Qué pasa si llego la primera semana de repente del mes? Entonces hay que hacer esas rotaciones. Seguimos. Okay. Implementar la gestión de los riesgos fiscales. Mencionamos también en una de las clases anteriores que estos son nuevos términos, nuevas funciones que le están asignando al tesorero. Por lo tanto, antes se creía, ¿no?, que el ser tesorero era una de las funciones más fáciles de la entidad porque era solamente el tema de calendario de pagos, pero ahora no. Ahora hay nuevos términos como la gestión de liquidez, que tiene que ver el tesorero, tiene que ver la gestión de riesgos fiscales. Todo esto se encuentra vinculado con los instrumentos financieros. Inclusive hay varias entidades que ya tienen su directiva de lo que es las facturas negociables. Entonces, ya el Estado, el sector público también está participando de lo que son instrumentos financieros. Por lo tanto, de ello es responsable el tesorero. Entonces, el tesorero ya no tiene que conocer solamente normativa estatal, sino también tiene que conocer la parte financiera, ¿no? Gestión financiera e instrumentos financieros, que es similar, muy similar de lo que se aplica en el sector particular, ¿no es cierto? En el caso mencionábamos de las facturas no negociables, es el hecho de que ya la factura devengada, ya que al 7º día ya ha sido devengada, la persona, el proveedor,
puede ir a una entidad bancaria y puede solicitar que a esa factura negociable, que ya le pague, que el banco le pague, ¿no? O sea, venden la factura de acuerdo a a las condiciones de la entidad bancaria, el proveedor puede vender la factura, entonces ya quien le cobra a la entidad ya sería la entidad bancaria. Entonces, todos estos temas ya no son ajenos a las entidades públicas, por eso es que el tesorero va a comenzar a tener que asumir esas responsabilidades porque así lo ha establecido la Dirección de Tesorería, ¿no? La Dirección Nacional de Tesorería. Entonces, para esto también la Dirección Nacional de Tesorería los va a capacitar a ellos, pero también no hay que ser pasivos en esa acción, ¿no? Si nos toca asumir esa función de tesorero, ya nosotros tenemos que estar preparados para ellos, ¿no? Y qué bueno que ustedes sean, tengan esa iniciativa de capacitarse por iniciativa propia, ¿no? No necesariamente esperando siempre lo que la entidad pueda dar, porque de esa manera perdemos oportunidades, ¿no? No voy, me ha pasado que le puedo comunicar a colegas que hay una oportunidad laboral, pero necesitan saber tal y tal tema. Y ellos dicen, no hemos recibido capacitación o de esos temas no conozco. Pero entonces uno ya tiene que ver el know-how, lo que vende como profesional y lo que puede asumir, ¿no? Nadie nace sabiendo, pero uno debe asumir una función, una responsabilidad con cierto conocimiento. Entonces, por eso ya cuando tengan la oportunidad de ver un curso de instrumentos financieros y se le interesa el trabajar en un área de tesorería o tesorería o lo que viene a ser gerencia de finanzas, pues esa es una buena opción ahora, ¿no? Luego, seguimos viendo qué dice. Vamos a leer esta diapositiva. Dice, los responsables de la administración de los fondos públicos que infrijan las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 1441 son sujetos de sanciones administrativas aplicables según el régimen laboral al que pertenecen, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. ¿Ok? Entonces, los responsables que hemos visto en este caso, que vienen a ser los responsables principales de los recursos públicos de la entidad, el administrador y el tesorero, dice, son sujetos de las sanciones administrativas aplicables según su régimen laboral, ¿no? Así también los especialistas y todos los que tienen un contrato con la entidad también están sujetos a los órganos de control respectivos, ¿no? Sea civil o penal. Y vamos a ver algunas reglas para la gestión de tesorería. ¿Ya? Dentro de ellos servicios bancarios y otros que vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. ¿Qué nos dice de los servicios bancarios? Dice, la Dirección General de Tesoro Público retribuye al Banco de la Nación por los servicios bancarios que proporciona, por la ejecución de las diversas operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, por lo que el Banco de la Nación está prohibido de aplicar cargos por los mismos conceptos en las cuentas bancarias de las unidades ejecutoras. Entonces, aquí vamos a precisar algo que comentaron en clases anteriores, y es que efectivamente para este año ya las municipalidades tienen sus cuentas en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si bien las municipalidades pueden seguir captando por la banca privada, ¿no? Por ejemplo, porque cobran los arbitrios en la banca privada, Scotiabank, etcétera, entonces lo recaudan ellos en las cuentas corrientes, pero para que ellos puedan gastar ese dinero, tienen que traspasar ese dinero de las cuentas corrientes a las subcuentas del Tesoro Público, que para ese fin les ha creado el Banco de la Nación, ¿no? El Tesoro Público en el Banco de la Nación. Entonces, una vez que ya tienen el dinero en la subcuenta del Banco de la Nación, desde ahí pueden efectuar los pagos, ¿no? Y se entiende que todas las subcuentas del Banco de la Nación están vinculadas al CIAF. Por lo tanto, las entidades ya no pueden hacer pagos libremente que no estén registrados en el CIAF, porque todo tiene que salir de las subcuentas del Banco de la Nación. Y estas subcuentas, si bien es cierto, generan conceptos de cargos bancarios o conceptos de comisiones por cuenta,
Estos son pagados por el Banco de la Nación, por el Tesoro Público. O sea, el Tesoro Público es el que cancela al Banco de la Nación los servicios bancarios, no los cancela la entidad. ¿Okay? Por lo tanto, hay que tener cuidado de que ninguna de las cuentas del Banco de la Nación nos estén cobrando por estos conceptos. ¿Okay? Las rendiciones de cuenta y o devoluciones por menores gastos. Como habíamos comentado en la clase anterior, tenemos, como entidad recibimos rendiciones de cuenta por concepto de encargos, por concepto de caja chica, por viáticos u otros de similar naturaleza, los cuales son depositados en las subcuentas del Tesoro Público, dice. ¿Qué dice de ellos? Dice que se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establecen las directivas del ente rector, incluyendo la aplicación de intereses y penalidades cuando corresponda. Pero de esto habíamos mencionado que no hay una norma expresa que nos permita a nosotros calcular intereses, ¿no? O la manera de cobrarlos, ¿no? Tendría que ser en todo caso de forma voluntaria, siempre que el servidor desee de voluntad pagarlos, ¿no? Intereses. No se puede descontar de su planilla de haberes estos conceptos. Luego dice, y también habíamos dicho de esto que esas devoluciones eran mediante los T6, ¿no es cierto? Que se registran también en el CIAF. Devolución de los fondos depositados por error o indebidamente. ¿Qué dice de ello? Vamos a leer todos. Dice, los fondos depositados y o percibidos indebidamente o por error como fondos públicos son devueltos o extornados, previo reconocimiento formal por parte del área o dependencia encargada de su determinación. Entonces, aquí hay un ejemplo, es en este tema, cuando nosotros tenemos las subcuentas en el Banco de la Nación, las personas se acercan a hacer van a hacer el pago por algún servicio, pero ¿qué sucede? De que anotan el cajero, la persona del Banco de la Nación anota el código del servicio y anota el número del DNI de la persona que está haciendo el depósito por el servicio. Pero hay muchas veces en que el encargado del área de tesorería no pueden identificar, o sea, se tratan de comunicarse con la persona que ha pagado para que venga a canjear ese servicio, para que venga a utilizar el servicio por el que ha pagado, pero no logra ubicarlo. Entonces, en ese sentido, he visto entidades que han tratado de hacer convenios con el Banco de la Nación para que puedan ser más específicos en los registros que hacen respecto de la información, respecto al servicio, respecto a la persona que se acerca a hacer los depósitos. Pero es oneroso el importe que cobra por esos datos, ¿no? Se asume que bajo el término de la fungibilidad que establece la Dirección de Tesorería, ¿no? En el Decreto Legislativo 1441, ya se uniformice estos términos con el Banco de la Nación a fin de evitar esos depósitos no identificados, que en muchas entidades es significativo el importe. ¿Y qué sucede? De que la entidad no puede reconocer un ingreso como tal, con afectación presupuestal, si es que no ha prestado el servicio. Porque, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo soy una entidad, yo soy responsable de una entidad, y llega a la cuenta corriente, o nos llega a la cuenta 1 millón de soles. Entonces, si llega 1 millón de soles, si bien es cierto, y al fin de mes no se logra identificar quién es la persona, no logramos contactar a la persona que ha depositado para saber por qué motivo ha depositado, puede ser un error o puede ser por algún servicio. Entonces, financieramente, yo no debo tener ese dinero en el aire, tendría que registrarlo porque está en mi libro bancos, está en mi cuenta corriente. Entonces, pero no lo puedo no lo puedo ingresar a la contabilidad, no lo puedo registrar en el CIAF con un clasificador de un determinado servicio en específico, porque no he brindado yo el servicio como tal, no se ha hecho la prestación real o efectiva de él. Entonces, lo tendríamos que registrar sin clasificador, ¿no? Simplemente para mostrar
en el CIAF y en el estado financiero el dinero en la cuenta corriente, pero ese dinero está sujeto a que pueda ser devuelto, ¿no? Si no le corresponde a la entidad. Entonces, se espera que el Banco de la Nación también uniformice esos criterios a fin de que estos temas ya se extingan, estos problemas. Luego seguimos con el tratamiento de la documentación sustentatoria, que nos dice que la documentación que sustentan las operaciones de ingresos y gastos comprende las boletas, tickets, notas de abono, facturas, notas de crédito, débito, notas de cargo, comprobantes de pago, voucher, estados bancarios, declaración jurada y otros que determine el ente rector. Y en esto nos encontramos con lo que establece la Directiva 1 del 2007, ¿no? Que es la Directiva de Tesorería. Y también dentro de ello tenemos lo que establece la Ley de Comprobantes de Pago de la SUNAT. Entonces, luego tenemos la adopción de medidas preventivas, donde nos dice que la Dirección General de Tesoro Público procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras y pliegos presupuestarios ¿de quiénes? Dice, donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos, ¿no? Dice, de los gobiernos locales a solicitud del titular de los siguientes organismos. Dice, ¿de quién? De la Contraloría General de la República, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del Ministerio del Interior. Claro, lo que pasa es que cuando estas entidades ya reportan que hay indicios o han abierto ya procesos de investigación por temas como que se está haciendo malversación de recursos ahí, se están haciendo pagos inadecuados por obras, etcétera, va a solicitar a la Dirección General del Tesoro Público que se dé la suspensión temporal de las operaciones en las subcuentas de estas entidades. Ojo, que esto liberando, suspenden todo, pero liberan solamente lo que es el tema de pago de planillas, ¿no? Pago de haberes. Todo lo demás queda con suspensión temporal. Okay. Luego vienen los desembolsos no utilizados. ¿Qué sucede? Dice, los saldos no utilizados de las operaciones de endeudamiento que financiaron proyectos de inversión. Ojo, los saldos, o sea, llega dinero específicamente por determinados proyectos de inversión. Dice, cuyo servicio de deuda se atiende con recursos provenientes o transferidos por la Dirección General del Tesoro Público. Dice, se depositan en las cuentas de dicha Dirección General, una vez concluidos los proyectos de inversión o resueltos los respectivos contratos. O sea, lo que quedó, el saldo, no es que la entidad va a ser libre disposición de él, no, tiene que devolverlos, dice, a la Dirección General de Tesoro Público, ¿no? En sus cuentas, una vez que estos han sido culminados o resueltos. Luego viene la custodia de los fondos o valores de fuente no identificada, lo que mencionábamos también. Dice, los fondos o valores o en posesión de una unidad ejecutora, cuyo régimen de administración o utilización no se encuentre debidamente justificado o aclarado, se depositan en la cuenta principal de la Dirección General del Tesoro Público, quedando prohibido de disponer de ellos hasta que se establezca su adecuado tratamiento administrativo, presupuestal, financiero y contable. Claro, como mencionábamos, o sea, si tenemos algo de lo que no definimos cuál es la fuente, cuál es el origen, ¿no? ¿Para qué lo ha recibido la entidad? ¿Para qué lo han abonado en la cuenta de la entidad? No debemos disponer de ellos hasta que se establezca un adecuado tratamiento, ¿no? O hasta que se identifique el origen de estos, ¿no? No son de la entidad. Cuando hacemos el registro no presupuestal de él, contablemente nos genera un ingreso, una cuenta bancaria, una cuenta de la clase caja y bancos, y del otro lado nos genera no un ingreso, sino un pasivo. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, no ha habido una real prestación del servicio. Por lo tanto, es una cuenta por pagar. Puede aparecer una persona y decir, me equivoqué, yo debí depositar a otra entidad, a otra empresa, ¿no? Devuélveme el dinero, por favor. Y no le podemos decir, no, y está en mi cuenta. Fue tu error, ¿no? No. ¿Por qué? Porque eso sería enriquecimiento ilícito por parte de la entidad. Siempre que no hayamos prestado el servicio realmente, estamos en la obligación de devolverlo. Inclusive, si ya hemos cerrado el año, se devuelve con cargo a las cuentas de saldo de balance. Si se diera el caso, ¿no? De que ya la persona se da cuenta en enero y en enero solicita la devolución,
pero entonces en enero ya está, yo tengo solamente el clasificador de saldo de balance al 2 de enero, entonces de ahí se le hará la devolución. Okay. Luego tenemos la devolución de transferencias. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a leer esta diapositiva. Dice, culminada la ejecución de los convenios de administración de recursos, financiado con recursos que administra la DGTP, los saldos de las transferencias efectuadas, incluidos los intereses, deben ser restituidos a las entidades públicas que transfirieron dichos recursos, para que éstas a su vez procedan a su depósito a favor de la Dirección General de Tesoro Público. Claro. Entonces, está relacionada con las que vimos hace dos diapositivas atrás, en la que dice que si el origen de los recursos fue la Dirección General del Tesoro Público, se debe realizar la devolución a ello, ¿no? Sí. A ver, dice Miguel, cuando los mayores de 60 años pagan predios que están exonerados, ¿se pueden reclamar? Sí, procede. Cuando los mayores de 60 años pagan predios que están exonerados. ¿Predios que están exonerados? ¿Qué clase de predios? ¿Arbitrios? Ya, ok. Cuando pagan arbitrios que están exonerados se puede reclamar. Claro, está sujeto, porque si ahí lo respalda la norma en efecto, ¿no? Entonces sí procedería el reclamo de ello. Siempre que haya normativa específica, está sujeto a que puedan solicitar el reclamo, porque no deberían en sí aceptarlo, ¿no? Es ley, sí, efectivamente es ley. Claro, por ejemplo, supe de un caso en la Reniega hace poco, que hay un código en el DNI que es el ubigeo, ¿no? Y hay para algunas, para ciertas transacciones o ciertas operaciones en municipalidades te revisan el ubigeo. Y si el ubigeo que ha consignado el DNI no está de acuerdo, no es igual al que establece tu partida de nacimiento, la municipalidad lo rechaza. ¿Y qué sucede? Que cuando uno va a la RENIEC para pedir que verifiquen el ubigeo, ese es un error. Si hubiera error ahí, ese es error de la RENIEC, ¿no? No es necesario hacer previamente el pago. Preferible hacer primero la consulta antes de la cancelación, ¿no? De los servicios, o en este caso también de los arbitrios. ¿Por qué? Porque eso sí es un error por parte de la entidad, ya no deberían cobrarlo, ¿no? Y está con cargo o a responsabilidad de ellos. Pero si uno ya hizo el pago, me decían que ya la RENIEC lo ingresa y procede a hacer la modificación. Pero lo que debió hacer en ese momento es decir, ¿sabes qué? No, toma tu ticket del pago, esto solicitas la devolución y este tema de la modificación del ubigeo se va a realizar, ¿no? Porque nosotros no escogemos el ubigeo y tampoco nosotros como ciudadanos no tenemos manera de saber si el ubigeo que nos están consignando en la RENIEC es el correcto o no. Entonces, es estos temas que sí deberían solicitarse la devolución. ¿Ok? Luego tenemos las conciliaciones con la DGTP. Dice la DGTP efectúa conciliaciones con las unidades ejecutoras respecto de los registros relacionados con la preparación de sus correspondientes estados financieros que permitan identificar los fondos transferidos y recibidos de dicha dirección general. Entonces sí, efectivamente, aquí efectúan una vez al año, por ahora es aún una vez al año, que son las conciliación de cuentas de enlace, ¿no? Entonces ahí tiene 5 anexos donde pueden ver las diferentes operaciones de cargo como de abono que se han hecho en las subcuentas del Tesoro Público. Y acá una anécdota para que tengan en cuenta, que es que hay auditores que solicitan que la entidad, aparte de la conciliación de cuentas de enlace que se hace de manera web y que una vez al año se concilia con el sectorista del Tesoro Público, hay auditoras, sociedades de auditoría, que solicitan que el especialista de tesorería también lleve o realice la conciliación de las cuentas, de las subcuentas del Tesoro Público,
así como realiza la conciliación bancaria de las cuentas corrientes del sector privado, también desea o solicita las conciliaciones bancarias de las subcuentas del Tesoro, lo que es una labor bastante tediosa. Entonces, pero no estamos obligados a ello, porque lo que establece la norma, el decreto legislativo 1441, dice que es el Tesoro Público el que efectúa la conciliación ya con la unidad ejecutora. Entonces, si el auditor nos solicita eso, uno tiene que entregarle, mira, la norma dice esto, y aquí está mi conciliación de cuenta de enlace, ¿no? Aquí te puedo bajar toda la información de la web y esto es lo que tenemos. Y es más, ¿no? El acta de cuenta de enlace, de conciliación de cuenta de enlace, la suscribe también la sectorista del Tesoro Público y también está suscrita por la entidad. Entonces, eso es lo que se le entrega al auditor, ¿no? Al socio auditor, porque eso es lo que establece y nosotros somos responsables de acatar y cumplir lo que establece la norma. Si es más allá de eso, no estamos obligados. Luego tenemos, dice, la afectación de cuentas bancarias solo con autorización expresa. Dice. Los débitos o cargos en las cuentas bancarias de la DGTP, de las unidades ejecutoras, así como de los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales, solo proceden con la aprobación expresa de sus respectivos titulares, bajo responsabilidad personal y colegiada del directorio de la entidad bancaria correspondiente. Ok. Noches. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que, por ejemplo, para aquellos sectores que sí pueden solicitar préstamos a la banca privada y firman estos convenios para que les puedan hacer los débitos de manera automática, de manera mensual, tienen que tener las firmas de los respectivos titulares, ¿no? Bajo responsabilidad personal y colegiada del directorio, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Si no es con esto, no procede que hagan este tipo de transacciones ni los débitos automáticos. Todo tiene que ser con autorización expresa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí las fuentes de financiamiento con las que se efectúan los registros en el CIAF, ¿no? Y que provienen desde el ámbito presupuestal. Los recursos ordinarios, que es la fuente 1, RO, recursos ordinarios, y su rubro es 00. Los recursos directamente recaudados, y el rubro es 9. Los recursos por operaciones oficiales de crédito, es la 19, y son conocidos como el ROC. Recursos por operaciones oficiales de crédito. Donaciones y transferencias, rubro 13, los conocidos DIT. Y acá también tenemos 4, el rubro 4, contribuciones al fondo, y el 7, Foncomún. Entonces, y en recursos determinados tenemos el 8, impuestos municipales, el 18, canon sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. Claro, a veces dice uno, pero me voy a aprender todos estos códigos, pero si ya estás como coordinador o como director de una oficina, o estás participando de reuniones de coordinación, es mejor que te familiarices con ellos, porque participas de reuniones donde están los especialistas de presupuesto, donde están los asesores de ODA, etcétera, que hablan ya en estos códigos, ¿no? Entonces dicen, no puedo pasar de la fuente del rubro tal al rubro tal. Entonces uno a veces no puede estar desorientado. Es preferible familiarizarse con ellos, ¿no? Y para eso uno puede poner el POSIT o esos POSITs ya virtuales en el escritorio, o un POSIT físico en el CPU para ir teniéndolos presentes, familiarizándose. Luego vamos a hablar aquí de la cuenta única del Tesoro Público, que es lo que mencionamos también hace un momento. Dice que ahora los recursos tienen que estar centralizados en la CUT, ¿no? También de los municipios. A ver, vamos a hacer una lectura de esto, por favor. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué es la CUT? Dice que es un instrumento para la gestión de liquidez del Estado, que tiene por finalidad
consolidar los fondos públicos, cualquiera sea la fuente que financie el presupuesto del sector público, en una sola cuenta bancaria, es una gran cuenta bancaria, ¿no? ¿A nombre de quién? De la Dirección General del Tesoro Público, que ahora lo tiene ¿dónde? En el Banco Central de Reserva del Perú tiene esta gran cuenta. Entonces, esta nueva figura de la cuenta única del Tesoro Público está relacionada con el principio de fungibilidad que vimos al iniciar el Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? Que significa que los recursos deben estar centralizados en la cuenta del Tesoro para que estén bajo la administración del ente rector y bajo el conocimiento del ente rector. Ellos puedan saber cuánto se tiene de dinero por las diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Y se pueda llevar un control a nivel nacional ordenado, ¿no? Sistematizado y también oportuno, porque ustedes saben que obtener información, ¿no? Si el Tesoro Público comienza a solicitar, por ejemplo, en el caso del MIF, ¿no? El módulo de instrumentos financieros que algunos han podido ver, probablemente, el MIF vence a los 30 días de culminado el mes. Entonces, si el Tesoro Público va a esperar 30 días para saber cuánto de dinero tiene cada entidad, cuánto de dinero hay acumulado a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional en las entidades públicas, para tomar decisiones, ya tomar decisiones con 30 días de atraso ya no resulta oportuno, ¿no? Entonces, ya con la centralización de las cuentas del Tesoro, sabe cuánto tiene de dinero en tiempo real y de ahí puede también ellos hacer las asignaciones presupuestales correspondientes a cada entidad. Luego dice, a través de la CUT se procesa la atención de los pagos de las obligaciones de las entidades del Tesoro Público, independientemente de la fuente de financiamiento en el marco del principio de fungibilidad. Entonces es solo a través de la CUT que se van a procesar los pagos, ¿no? de todas las entidades. Por eso mencionábamos que si el dinero lo tienen las entidades en las cuentas corrientes, tienen que pasarlo obligatoriamente a su subcuenta del Banco de la Nación para que pueda hacer los pagos de sus obligaciones a través del CIAF. Dice, los saldos que se mantienen sin utilizar de las fuentes de financiamiento distintas de RO son remunerados. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿quién me puede dar una idea de a qué se refiere con que los saldos son remunerados? A ver, 3 participantes que me den una idea. Los saldos que se mantienen sin utilizar en nuestras cuentas, en las subcuentas del Banco de la Nación, dice que son remunerados. Nos dice Mercedes Ticona que reciben intereses. ¿Alguien más? Ganan intereses. Bien. Efectivamente, ganan intereses. ¿Y para quién creen que va esos intereses? ¿Quiénes resultan beneficiados con esos intereses? ¿El Tesoro Público o la entidad? El Tesoro Público nos dice Mercedes y Franklin nos dice el Tesoro. ¿Alguien más que opine? La entidad, nos dice Gerardo Rivas. Sí, ok, efectivamente. Cuando hablamos de recursos ordinarios, el beneficiado es el Tesoro Público. Porque en cuanto a recursos ordinarios, hay que tener presente que el Tesoro es el que tiene el dinero en todo momento. A medida que nosotros devengamos, ellos van dándole la autorización automática a través del CIAF para que el Banco de la Nación realice ese pago. Entonces, el Tesoro Público es el que tiene efectivamente el recurso y la entidad lo tiene de manera virtual, ¿no? Porque si en el presupuesto aprobado en la fuente RO me dicen que me dan 15 millones,
yo sé que puedo realizar pagos, que puedo ejecutar las fases de gasto por 15 millones en esta fuente RO, pero yo no tengo el dinero. Si voy al Banco de la Nación y solicito mi estado bancario, no están los 15 millones en mi estado bancario. Los tiene el Tesoro Público, el recurso efectivo lo tiene el Tesoro Público y la entidad lo tiene de manera virtual. Y contra este dinero virtual es que la entidad va girando, y en la medida que va girando, el Tesoro Público autoriza al Banco de la Nación para que vaya pagando. Entonces, es el canal, el circuito. Pero en los casos de las fuentes de financiamiento, como dice aquí, distintas de RO, estamos hablando de RDR, estamos hablando de Foncomún, de todas las subcuentas que tienen ahora en el Tesoro Público, ellos generan intereses a favor de la entidad. A favor de la entidad, son remuneradas. Entonces, todo lo que tienen, ahora que tienen los impuestos, también las municipalidades tienen sus subcuentas en el Banco de la Nación, son remuneradas a favor de ellos. ¿Okay? RO remunera a favor del Tesoro Público y las distintas de RO remuneran a favor de la entidad. Y las remuneraciones de estas son significativas, porque si estamos hablando de 1 millón de soles, más o menos remuneran 5.000 soles, aproximadamente. A diferencia de tenerlo en una cuenta corriente, el dinero, que remuneran de 1 millón de soles, te puede remunerar algo de 70 soles, 70, 75 soles. Aquí en el Banco de la Nación y en el sistema de la cuenta única del Tesoro, es muy significativo, 75 soles a 5.000 soles aproximadamente que remunera. Esos son los beneficios de las subcuentas del Tesoro. Luego dice, la aprobación de las asignaciones financieras es efectuada por la Dirección General del Tesoro Público y su monto acumulado es el límite para el registro del devengado. ¿No? La aprobación de las asignaciones financieras, dice. ¿No? ¿Quién las hace? El Tesoro Público y su monto acumulado, el total de ellas, es el límite para el registro del devengado. Ya habíamos hablado aquí de las asignaciones financieras. Habíamos mencionado que las asignaciones financieras, por ejemplo, al inicio del año, ¿no? Con resolución nos dan la asignación financiera, nos dan el PIA, de ellos se tienen que hacer los registros de determinado y del, ¿qué otra fase era? En cuanto a ingresos, ¿de qué fases hablamos? La fase del recaudado, ¿no es cierto? Hablamos del recaudado, del percibido o recaudado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice este decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería? Nos dice, y vamos a ver luego un caso práctico de esto, ¿no? La suma de mis asignaciones financieras, que la entidad debe registrarlas, debería registrar todas las asignaciones financieras que llegan hasta su determinado y su recaudado, ¿ok? Ese es el límite acumulado para efectuar su registro del devengado, ¿no? ¿Ok? Porque no podemos excedernos, no podría devengar, no podría asumir más gastos si no tengo el respectivo ingreso, como mencionamos, ¿no? En las primeras clases de los principios presupuestales, ¿no? Del equilibrio. No puedo hacer un gasto si no tengo el respectivo ingreso. Entonces acá también me dice, ojo que tu límite del devengado está dado por lo que tú tienes como asignación financiera, lo que tú ya tienes registrado hasta la fase de recaudado. ¿Ok? Aquí se está refiriendo evidentemente a las fuentes de financiamiento distintas a RO, ¿no? Porque mientras que yo no recaude, no puedo pagar, ¿no? Como habíamos mencionado también, el presupuesto es un papel con números que está basado en estimaciones de años anteriores, pero si yo no he realizado recaudación suficiente en este año,
no puedo atender los gastos que presupuesté, ¿no? Un presupuesto. Por lo tanto, solamente podré devengar hasta el límite de lo que haya recaudado en este ejercicio. Luego dice, los fondos públicos conformantes de la CUT que financian el presupuesto del sector público. Una de las ventajas que tienen las cuentas del Tesoro Público, ¿no? Las cuentas, lo digo porque todas pertenecen a la cuenta única del Tesoro Público, ¿no? Entonces, de la cuenta única del Tesoro Público las vinculan y crean las subcuentas a las más de 3.500 entidades a nivel nacional, ¿no? Y ahora inclusive están creando algunas municipalidades, ¿no? Entonces, ellas también les crearán sus subcuentas del Tesoro Público. Y una de las ventajas de estas es que son inembargables. No sé cuántos habrán sufrido en su entidad algún embargo por alguna demanda judicial, ¿no? De pronto te das cuenta que que ya no puedes girar, no puedes cancelar pagos porque está la cuenta embargada, ¿no? Por algún juzgado, ¿no? Entonces, ya estando el dinero en las subcuentas del Tesoro Público, son inembargables. Y si por A o B a algún juez se le ocurriera embargar de la cuenta del Tesoro Público, ¿no? Inmediatamente el Tesoro Público solicitará la devolución respectiva, ¿no? Son inembargables por ley. Y muchas veces embargaban las cuentas cuando todavía no habían sentencias definitivas en las demandas. Podía estar aún en segunda instancia o podía tener algún recurso de apelación, pero ya teníamos la cuenta embargada y lleva pues un costo también por parte de la entidad, ¿no? El realizar recursos que permitan de alguna manera intentar revertir la decisión, pero muchas veces ya el dinero está perdido, ¿no? Ya lo endosan a favor del demandante y ni siquiera lo tenemos registrado como demandas como cosa juzgada, ya como cuentas por pagar. No, ni siquiera están ahí, pero ya están embargadas. Entonces ya nos alivia de esas circunstancias el tener el dinero en las subcuentas del Tesoro Público. Luego, ¿qué nos dicen? Algunos detalles de las subcuentas. Estas subcuentas dice que dependen de la CUT, como lo habíamos mencionado, dependen de la matriz, que es esta cuenta, la cuenta general, ¿no? Que estas subcuentas que crean son subcuentas gastadoras, ¿ya? Las subcuentas que crea el banco, el Tesoro Público, que le dice a la entidad que ha aperturado tu subcuenta en el Banco de la Nación y le da el código y le dice procede a registrar a los responsables para los giros. Estas subcuentas no reciben abonos, son cuentas gastadoras. ¿Ok? Mantienen saldo cero, también este punto de aquí que habíamos mencionado. Este punto de aquí mantienen saldo cero. ¿Por qué? Porque como dijimos, cada vez que se hace el devengado, el Tesoro Público autoriza al Banco de la Nación que haga el pago. O sea, aparece ya el dinero aprobado en el sistema del Banco de la Nación y puede hacer el pago. Por eso mantiene un saldo cero. Devengo 1 millón de soles, el Banco de la Nación visualiza 1 millón de soles por pagar y realiza el pago correspondiente. ¿Ok? Y luego dice que solo registran débitos, que es lo que mencionamos, ¿no? Solo los pagos a los proveedores de bienes y servicios. ¿Ok? Y de los beneficios que tenía la CUT, que algo hemos venido mencionando, tenemos la reducción de los costos de las transacciones. ¿Por qué? Porque la entidad ya no asume, ¿no? Ya no asume esos costos. Luego dice ahorro de recursos, por lo mismo, ¿no? Mayor seguridad. Mayor seguridad porque también mencionábamos que no son embargables, ¿no? Los embargos pueden ser significativos. Y son controladas a través del CIAF, como mencionamos, ¿no? Ya no se pueden hacer pagos que no estén registrados, que no hayan sido procesados por el CIAF, ¿no? Entonces ya es un alivio grande para los que hacemos gestión, para los tesoreros, porque si no tienen que ubicar de dónde
de dónde han salido los recursos a través de las conciliaciones bancarias, que si no son oportunas, involucran pues un mayor riesgo. Luego mencionamos que ya no hay gastos administrativos, porque si bien es cierto pueden existir, pero ya es el Tesoro Público el que los paga. Y rentabilizan los saldos. De todos los rubros que tengamos ahí, diferentes ARO rentabilizan. Ganamos intereses que pasan a formar parte de la entidad y que son significativos. Luego vamos a ver el tema de la apertura de las cuentas y subcuentas. Vamos a leer esta diapositiva, por favor. Ahí nos dice que la apertura de cuentas y subcuentas se efectuará bajo la denominación o nombre oficial de la entidad. ¿Okay? Y que pueden solicitar la apertura de una cuenta corriente bancaria por cada fuente de financiamiento diferente a Tesoro Público. Dice, por cada fuente de financiamiento, ¿no? Habíamos visto las fuentes de financiamiento hace un momento. Entonces, por cada una de ellas se puede solicitar la apertura de la cuenta bancaria. Siempre que sea autorizado por el Tesoro Público se darán estas aperturas, ¿no? Para las donaciones se puede solicitar una cuenta corriente bancaria específica también. ¿Qué nos dice la resolución directoral 31 del 2014? Nos dice que el flujo de los recursos directamente recaudados de las unidades ejecutoras del gobierno nacional y regional deben ser trasladados a la CUT inmediatamente después de que se establezca su disponibilidad. Sí, pero esta con la RD 2-2020 del Tesoro Público ya ha establecido que también es los gobiernos locales, las municipalidades, las que también van a hacer trasladar sus recursos a las subcuentas del Tesoro Público, ¿no? Bajo responsabilidad. Luego, ¿quiénes son los responsables del manejo de las cuentas bancarias? Por ahí mencionamos que son los titulares, tanto el administrador, director general de administración o quien haga sus veces, y el tesorero, ¿no? Suplentes pueden ser 2, dice, pueden ser 2 los suplentes y no pueden ejercer esta función el cajero, el personal de área de control interno, el personal del área de abastecimientos o el personal que tenga a su cargo labores de registro contable, ¿no? También los regidores, dice, según la resolución directoral 31 del 2014, ¿no? Dice, ¿por qué creen, a ver, por ejemplo, en uno de ellos, ¿por qué creen que el personal que tenga a su cargo labores de registro contable no puede ser suplente? ¿Por qué no podría ser suplente? Del manejo de las cuentas bancarias. Mercedes Ticona nos dice, porque puede modificar datos. ¿Alguna opinión más? No pueden ser juez y parte, claro, muy bien, ¿no? Porque efectivamente ellos registran algo y muestran información financiera que puede ser de alguna manera, como dicen, modificada, ¿no? O manipulada para otros fines, ¿no? Entonces no pueden ser juez y parte. Entonces vamos a ir entrando a lo que es la ejecución financiera de ingresos. Y mencionamos que el ciclo de ingresos, tenemos 2 ciclos, ciclo de ingresos y ciclo de gastos, que tiene las fases de estimación, determinado y recaudado, ¿no? Vimos, acá se menciona de que la contabilización se da, para la contabilización aparecen estas 2 fases, determinado y recaudado, ¿no? El determinado no genera cuentas contables y en el recaudado ya se hace el registro contable con las partidas.
Ok. Entonces, pero a nivel de norma, a nivel legal, son 3 fases. Cuando ustedes tienen una entrevista, cuando ustedes tienen que responder alguna pregunta respecto al ciclo de ingresos, son 3 fases. En el CIAF no van a ver la primera. En el CIAF ven el determinado y el recaudado. ¿Ya? Okay, pero siempre tienen que tener presente que hay una fase de estimación. Y esta fase de estimación se concreta cuando ya tenemos identificada a quién le vamos a cobrar, a qué persona o entidad vamos a cobrar y por qué concepto, cuánto vamos a cobrar. Entonces ahí ya procedemos a hacer el determinado, ¿no? Esta estimación también es lo que mencionábamos que hacen los responsables de cuánto esperan recaudar por los servicios, por determinados servicios, sea en función a ratios o a estadísticas de ejercicios anteriores. Dice, la determinación del ingreso, entonces estamos hablando ya de la fase del determinado, ¿correcto? Dice, requiere una norma legal que autorice su percepción. Esto es lo que dijimos, identificación del deudor, se tiene que dar la identificación del deudor para poder realizar el registro. Luego la liquidación del monto por cobrar, cuál va a ser el importe que voy a cobrar y la oportunidad de la cobranza, cuándo se va a cobrar, a qué ejercicio pertenece esta recaudación. ¿Okay? Dentro de lo que es los clasificadores presupuestales, por lo que es ingresos, es el clasificador 1, comienza con 1 y es de acuerdo a su naturaleza. Entonces se va a registrar de acuerdo a lo que voy a recaudar. Entonces, si lo que voy a recaudar, ¿no? Si el ingreso va a ser por un impuesto predial, desde la fase de determinado, vamos a utilizar el clasificador correspondiente. En este caso, si es impuesto predial, utilizar este clasificador. ¿Y cómo sé cuáles son los clasificadores? Si de repente recién estoy entrando al sector estatal, pues lo puedo buscar en internet, le pongo, ¿no? MEF, clasificadores presupuestarios de ingreso 2020, porque los clasificadores modifican cada año, ¿no? Hay clasificadores que ya quedan desfasados y hay nuevos clasificadores también. Entonces, es necesario tener nuestro archivo de los clasificadores presupuestales de ingresos y de gastos de manera anual, ¿correcto? Y de acuerdo a la naturaleza del ingreso es que vamos a seleccionar el correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos, si es Fondo Común 14, voy a comenzar con el 14, 1451, Registro Civil 1321, Limpieza Pública 13. Aparte, esto es un pequeño resumen, una pequeña muestra de efectos de ejemplo, porque es detallado, ¿no? El clasificador de presupuestos de ingresos es detallado, son considerables clasificadores. Y hay que tener cuidado de no utilizar siempre el de ingresos diversos, porque hay entidades que tienen la práctica de decir, ay, pero qué tedioso estar buscando cuál de ellos será. Entonces, ingresos diversos, todo ingresos diversos. Y no es correcto porque todo ello jala la parte contable, de los estados financieros. Entonces, no podemos estar mostrando todo como ingresos diversos porque tenemos ingresos específicos, sea de impuesto predial, tenemos que mostrarlo como en la categoría de ingresos correspondientes, ¿no? En el estado de gestión. Entonces, luego vamos a ver eso. Pero luego venimos a la percepción o recaudación. Como habíamos dicho en el CIAF, si bien es cierto, legalmente son 3 fases, estimado, determinado y recaudado, en el CIAF solamente tenemos 2, que es la del determinado que ya hemos visto y la percepción o recaudado, que nos dice A es la emisión del documento de la determinación. Aquí B que evidencia de haberse recibido los fondos. Aquí ya hay evidencia de haberse recibido los fondos, ¿no? Ya está el depósito con el número correspondiente, ¿no? En la cuenta corriente. Y evidencia de haberse acreditado su depósito. Entonces ya está en el estado bancario, ya se puede visualizar y ya se registra la fase de recaudado.
Entonces, no se va a registrar esta fase hasta que no se haya dado la real recaudación o se tenga ya el dinero en caja banco de la entidad, ¿no? Puede ser de que ya hayamos emitido la factura por un servicio, ¿no? Hayamos entregado la factura, pero hasta que no se dé el pago efectivo, no procederemos con la siguiente fase. Algunos dicen, no, señorita, pero no podemos cerrar, todavía no puede cerrar financieramente porque todavía no hemos recaudado no hemos recaudado el importe de ese servicio. Puede que se dé el primer día hábil del siguiente mes, pero eso no impide de que se tenga que ser registrado, porque lo que nos dicen las normas contables es que tenemos que registrar el hecho cuando sucede, ¿no? Independientemente de si se cobra o se paga en dicho momento. Luego vemos los documentos de la percepción. ¿Con qué documentos percibimos los ingresos? Con recibos de ingresos, con papeletas de depósitos, también se dan ingresos, con las notas de abono, con tickets, facturas o boletas de venta que emite la entidad, y también por estados bancarios, algún ingreso que figure en los estados bancarios. Pero esos son los documentos de percepción, ¿no? Entonces, por ahí puede venir alguna consulta o alguna pregunta en alguna evaluación, cuál de ellos no es un documento de percepción, ¿no? Entonces, entre estos se pueden poner, por ejemplo, ¿no? Pueden ponerle algún tipo de ejecución que corresponda a un gasto, ¿no? Un documento de percepción no sería, por ejemplo, un embargo judicial en alguna cuenta corriente, no es percepción, ¿no es cierto? Y ahora vamos al gasto. Y ya luego de esto vemos cómo lo registramos, lo que hemos visto en el CIAF, en la próxima clase. Entonces, ya hablamos del gasto. Habíamos mencionado en clases anteriores que se sujeta a la parte presupuestal, que es el estimado, ¿no? Y a la parte financiera, que es lo que realmente se está recaudando en este año. Si no he recaudado lo suficiente a lo que decía mi presupuesto, entonces no voy a poder gastar todo lo que asumí, todo lo que se presupuestó, ¿no? En el supuesto que tiene una figura positiva, ¿no? Respecto a los años anteriores. Entonces la presupuestal y financiera van de la mano, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado con la financiera, mucho cuidado con la financiera. O sea, no puedo gastar si no está presupuestado, cierto, ¿no? A este año no puedo decir voy a adquirir 100 computadoras si no lo he considerado en el presupuesto. Pero puede estar considerado en el presupuesto, pero vino la pandemia y no recaudé. Entonces tampoco lo voy a poder adquirir, ¿no? Ese es el tema. Luego viene aquí la gestión de pagos, que también se encuentra dentro de las responsabilidades de la Dirección de Tesorería. Y la gestión de pagos que nos dice que implica el manejo del pago de las obligaciones con cargo a los fondos públicos centralizados en la CUT, sobre la base del registro del devengado debidamente formalizado. ¿Ok? Entonces dice, implica el manejo del pago de las obligaciones con cargo a los fondos centralizados en la CUT. O sea, ya no se puede autorizar pagos directamente de cuentas corrientes, sino de todo lo que esté centralizado en la CUT y por lo tanto procesado en el CIAF. ¿Y qué se referirá acá sobre la base del registro del devengado debidamente formalizado? ¿No? Devengado debidamente formalizado. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que se considera un devengado debidamente formalizado? A ver, ¿alguna idea del devengado debidamente formalizado? Las papeletas del depósito son los T6. Un devengado debidamente formalizado es ya aprobado efectivamente. Nosotros no podemos pasarle expedientes a tesorería, a veces se daban algunas entidades que los pasan en estado T, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ustedes también saben, alguien me puede decir que no necesariamente
en el CIAF va a pasar de estado T transmitido a estar en estado A de aprobado. Puede quedarse en un estado V. ¿Qué significa el estado V? ¿Alguien nos podría decir? Hay un estado V, verificado. Ajá, muy bien, Zoila. ¿Y a qué se refiere ese estado de verificado? Entonces, yo no puedo confiarme si ya está en T y le paso los expedientes a tesorería porque decimos, no, hasta que haga mi cuaderno de cargo o hasta que lo registre en el sistema, ya todos esos expedientes los paso a tesorería. Pero de repente de T se quedó en V. Y ahora, claro, nos dice que, muy bien, Franklin, Liliana está en proceso de verificación. Entonces, de ese proceso de verificación pueda que no salga en 2 horas, pueda que no salga en 4 o 6 horas. Eso puede llevar hasta 2 días. Ahí habrá que esperar que lo aprueben. ¿Y ustedes creen que si está en estado de verificación y yo, contabilidad, he realizado el devengado, ya puedo pasarlo a tesorería y decir, bueno, hay que esperar nomás que se apruebe o lo tengo que retener? ¿Tesorería debería recibirlo? Sería la pregunta. No, ¿no es cierto? No debe recibirlo. ¿Por qué? Porque su responsabilidad de ellos, dice Liliana, no tiene que estar en A. Dice, Jocuana, dice Vivar, no, dice primero esperar que se apruebe, aprobado, efectivamente. Entonces, todo tiene que estar aprobado para proceder a entregarlo a tesorería y que ellos procedan con su responsabilidad del giro. Entonces, su gestión de pagos. Vamos a leer qué nos dice de respecto al devengado. Todo expediente tiene que estar aprobado. Muy bien, Pilar, exactamente. Porque a veces nos traían expedientes. He visto en varias entidades que nos han traído expedientes. Este de acá no está aprobado, este de acá no está aprobado. Entonces digo, no, hay un problema, ¿no? En nuestro filtro. De repente nos estamos apurando mucho. Quien devenga se está... A veces ya es la hora de salida y dicen, no, yo ya devengué. Ahí está, que hagan el cargo para que lo pasen a tesorería. Pero no todo ello han verificado que está aprobado. De repente, o sea, pueden tener aquí un bloque de 20 expedientes. De repente vio 1 o 2 y asumió que todo ya estaba aprobado, porque estos 2 de adelante estaban aprobados y pueden haberse quedado alguno por problema, se pegó en el CIAF, por un problema de verificación, llegó rechazado por algún motivo. Entonces, tenemos ese inconveniente, ¿no? Que si fuera algún jefe que no es de nuestra gestión o de los que has trabajado ya con nosotros, puede tomarlo a mal, ¿no? Puede mandarnos un documento. Entonces hay que evitar ello. Vamos a leer esto. ¿Qué dice? El devengado reconoce una obligación de pago, dice, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado. Entonces, de nuevo acá aparece la palabra, ¿no? Formalizado y registrado. Pero con el devengado ya reconocemos, ya la entidad reconoce que hay una obligación de pago, pero lo reconoce porque así le parece, no, dice, porque hay una previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor. ¿Y esta en qué se puede basar? ¿Cómo puede ganar ese derecho el acreedor? ¿No es cierto? ¿Por qué el acreedor podría venir y decir a la entidad, págame? ¿No? ¿Por qué creen que puede acreditar ese derecho el acreedor? Con el expediente de pago, sí, pero ¿por qué una entidad puede venir y decir paga? Por una conformidad, ¿no? Ya, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si almacén, un proveedor viene y deja en almacén 100 computadoras, ¿no? Él viene con las 100 computadoras, viene con su guía de remisión y viene con su factura, ¿no es cierto? Pero ahí todavía no le hemos dado la conformidad. Entonces, dice, ¿cómo acredita él en lo que hemos mencionado que ya tiene un derecho? Con la guía, nos dice Franklin. A ver, ¿alguna opinión más?
por la certificación, nos dice Zoila. ¿Mm? Con el acta de recepción, nos dice Alejandro. Claro, si efectivamente el proveedor llega a la puerta del almacén y él muestra que tiene su orden de compra, tiene su orden de compra, tiene el plazo establecido y él entrega los bienes, ahí la responsable de almacén le recibe las 100 computadoras y le firma su guía de remisión, firma, ¿no?, la fecha que está recibiendo. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ya estamos en este escenario, yo soy la responsable de almacén, he recibido las 100 computadoras, ¿ok? Vamos a asumir que en la orden de compra, como en muchos casos, dice, ¿no?, la conformidad la va a dar la oficina del área usuaria, la dirección tal, previo visto bueno de la oficina de tecnología de la información. ¿Correcto? Entonces, si asumiendo que el día 3 de diciembre ingresaron los bienes al almacén y yo, responsable de almacén, me he puesto el sello porque he recibido las 100 computadoras, ¿ok? Entonces, hasta ese momento las tengo en almacén. ¿Qué sucede si el día 4 se da una inundación del área de almacén? ¿Correcto? Se llena de agua todo el ambiente de almacén y esas 100 computadoras se perjudican ahí y quedan inundadas. El proveedor puede reclamar a la entidad, puede acreditar la existencia de su derecho, como dice acá, acreditación de la existencia del derecho del acreedor. ¿Podría el acreedor solicitar el pago o no? ¿Qué le diría yo si él solicita el pago? Pero no hay, claro, ¿no? Le puedo decir, ¿no hay conformidad? Le podría decir, ¿sabes qué? No obtiene el visto bueno de Ojetic, le podría decir, no tiene la conformidad del área usuaria, o él ya acreditó la existencia del derecho, tiene manera de acreditar la existencia del derecho, de su derecho. Claro. Hay conformidad en la recepción con la guía, se constatará el ingreso del producto al almacén. Muy bien, correcto. Nos dice Franklin, con la guía se constata el ingreso del producto al almacén. Efectivamente. Entonces, con eso ya le acredita la existencia de su derecho como acreedor, independientemente de si se lo hubieran robado, de si los productos se puedan estar expuestos a algún tipo de evento como el que hemos mencionado. El proveedor tiene la manera de constar, de hacernos evidenciar que él lo entregó, que ya transfirió los beneficios y riesgos, nos dicen las normas, ha transferido los beneficios y los riesgos del bien, ¿no? Si me beneficié con el bien o me perjudiqué o se desperdiciaron en poder de la entidad, esa ya no es responsabilidad de ellos, ¿no? Por más que no haya conformidad aún. Entonces ahí ya hay una obligación de pago. Y es más, ¿no? Eso es lo que sucede, eso es lo que tiene que tener cuidado la Oficina de Contabilidad 31 de diciembre, que por ejemplo, la primera semana de enero podemos tomar conocimiento que entraron esas 100 computadoras, ¿no? Pero entonces, como sucedió esta inundación, no llegó a la oficina de contabilidad el expediente con conformidad, con el visto, entonces no lo devengamos, porque no hemos recibido ningún expediente listo para devengar, y tampoco nos hemos enterado que ese ambiente de almacén se había inundado. Entonces, ¿qué sucede? De que no debemos omitir de registrar eso financieramente, porque hay una obligación de pago, como ustedes bien lo han mencionado. Está el proveedor en su derecho de exigir el pago, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si los auditores se percatan que le debemos ahí 500.000 soles a un proveedor y que no lo hemos registrado? Entonces ya nuestra información financiera no estaría íntegra, ¿no? En su totalidad,
de los hechos económicos acontecidos. Entonces, como hemos mencionado, el devengado ya es una obligación de pago. Entonces, por más de que no se lleguen a dar la formalidad requerida, hay que ver el tema de la existencia del derecho del proveedor para proceder a realizar los registros en el CIAF. No se va a registrar la fase de compromiso, devengado, giro y pago, ¿no? Hasta que establezcan, hasta que los responsables de la OGA puedan determinar cómo se va a realizar el pago, ¿no? Se tendrá que hacer la resolución respectiva para reconocer esa deuda, ¿no? Tendrán que ver el procedimiento, se tendrá que ver, pero el asunto es de que vía nota de contabilidad hay que registrar porque hay una obligación a favor del proveedor, que no puede ser perjudicado como lo han mencionado ustedes. Okay. Luego dice el devengado, vamos a leer esto. Encontramos el devengado presupuestal y el devengado contable. Este registro va a depender del criterio del contador. Ahorita vamos a ver el tema, ¿no? El devengado presupuestal establece las pautas para el registro del devengado en el sistema. Pero ahorita vamos a ver que eso también está normado. Ok, dice. Vamos a leer esta diapositiva, por favor. Ok, entonces, como mencionábamos, el devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente, que eso está estipulado también en la orden de compra o servicio. Dice, ¿no? Pero no solamente que tenga conformidad, sino que esté registrado y en el CIAF-RP, todavía SP, ¿no? Luego de haberse verificado, ¿ya? Esta verificación ya obedece a la etapa previa a la conformidad, ¿no? Porque nadie va a dar conformidad sin antes haber verificado ¿qué cosa? La recepción satisfactoria de los bienes adquiridos, la efectiva prestación de los servicios contratados, el cumplimiento de los términos contractuales o legales cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa. Entonces, para que den la conformidad, se tienen que constatar que realmente se haya dado lo siguiente: la recepción de los bienes adquiridos, la efectiva prestación de los servicios contratados y el cumplimiento de los términos contractuales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque se dan muchos casos en los que dice, no, devéngalo hoy día que ya mañana llega la conformidad, ¿no? Pero la conformidad está sujeta a todos estos escenarios. Entonces, por un día más que nos demoremos en devengar, ¿no? Nadie se va a morir. Que nos vamos a morir somos nosotros si esto no se llega a concretar, si no se llega a dar el devengado. Nunca se da el devengado, ¿no? Nos pueden decir, podemos ya dejar de trabajar en esa entidad y nunca se formalizó ese devengado, nunca tuvo la conformidad respectiva, nunca se dio la efectiva prestación de los servicios contratados, bien una entidad que no se había llegado a dar el ingreso de los pañales, en ese tiempo fue de pañales, y fueron de más de 1 millón de soles, y en sí nunca habían ingresado los pañales al almacén. Entonces ya todo el proceso de investigación y las sanciones correspondientes y a los que están responsables del proceso, desde abastecimiento y los que están involucrados en OGA, en contabilidad, sanciones de 1 a 5 años. Entonces, preferible es esperar a que todo ello esté de acuerdo a lo que establece la norma para proceder a registrar en el CIAF, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es grande el riesgo que asume la persona, en este caso, ¿no? Quien hace el devengado, pero más aún el jefe de la oficina de contabilidad. Preferible es decir, como dijo, no,
pierdo de repente un trabajo si me rehúso a devengar sin la conformidad respectiva, pero voy a perder más en pagarle a todos los abogados tratando de librarme de un proceso administrativo sancionador. ¿Todas las órdenes de compra deben tener conformidad o depende del monto?, nos pregunta López. Todas las órdenes de compra deben tener conformidad por parte del área usuaria, ¿no? Y si adquirimos bienes relacionados o bienes tecnológicos, sean impresoras, sean fax, sean computadoras, etcétera, tienen que tener, es recomendable que tengan el visto bueno del área de informática. El límite para el registro del devengado habíamos mencionado que era la aprobación de las asignaciones financieras, ¿no?, que hace el Tesoro Público, ¿no?, en su acumulado. Ese es mi límite para registrar devengado. No puedo registrar, pues no voy a poder asumir el realizar pagos de dinero que no tengo recaudado aún. ¿Ok? Y este reconocimiento del devengado, ¿a qué se refiere? Vamos a leer esto. La autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del director general de administración, gerente de finanzas o quien haga sus veces, dice. O del funcionario a quien se le delegue esa facultad. Entonces también es delegable, ¿no?, el reconocimiento del devengado. Vamos a ver, tratándose de orden de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento, como habíamos mencionado, ¿no? Cuántos días, el plazo y también qué oficina es la que da la conformidad. Por ejemplo, cuando se forman las comisiones de inventario, que son anuales, el que da la conformidad es el área usuaria, que es comúnmente el área de contabilidad, pero también previo visto, tiene que decirse en la orden, previo visto de la comisión de inventario. Y acá vamos a ver los plazos. ¿Cuánto tiempo tengo para emitir una conformidad? ¿Qué nos dice la norma que ha sido modificada este año? Este año se ha dado el decreto supremo, que acá mencionamos abajo, el 168/2020, que respecto a las disposiciones en materia de contrataciones públicas, a fin de facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios, han modificado el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ok? ¿Y qué dice ahora respecto a la conformidad? Que la conformidad se emite en un plazo máximo de 7 días de producida la recepción del bien o servicio, ¿no? Salvo que, nos dice, se requiere efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación. Como habíamos hablado del tema de las computadoras, ¿no? Por ejemplo, o de proyectos de inversión pública. Dice, o si se trata de consultorías también, dicen. ¿Qué pasa con estos? Dice, para estos casos, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de 15 días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad, ¿no? Es el jefe del área usuaria. Entonces, como no nos dice si son días hábiles o calendarios, se asume que son días hábiles. Entonces tenemos para la conformidad, tenemos un plazo máximo de 7 días para adquirir cosas pequeñas, ¿no?, que no requieren mayor complejidad. Pero si estamos hablando de consultorías o aquello que es significativo, como lo que mencionamos, por ejemplo, hay entidades que adquieren estos tipo plotters, ¿no?, unas máquinas costosas y sofisticadas, esos también requieren un tiempo de verificación, que en todo caso puede ser hasta 15 días hábiles. ¿Okay? Entonces tenemos dos plazos, 7 días o 15 días. Como la norma no especifica entre hábiles o calendarios, se aplica que son hábiles. ¿Qué más? Luego que dieron la conformidad, ¿cuál es el plazo para que realicemos nosotros el devengado? Dice, la información del gasto devengado debe registrarse y transmitirse a través del CIAF dentro de los 3 días hábiles de producida la conformidad.
Dice la conformidad de la recepción de los bienes o servicios o la recepción de la correspondiente valorización. ¿Ok? Entonces, esto sí continúa, esto no ha sido modificado. Son 3 días hábiles de producida la conformidad que tiene la Oficina de Contabilidad para registrar en el CIAF el devengado. ¿Listo? Entonces, hay que tener presente eso. Luego, ¿cuáles son las sanciones administrativas aquí? El tesorero que infringe las disposiciones establecidas por la norma tiene sanciones administrativas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, porque en el caso de los recursos públicos son ya sanciones penales, ¿no? Cuando hay malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, son penales. La conformidad es otorgada acorde a lo indicado en la licitación o puede ser diferente a ello. Claro, la conformidad debe basarse a lo que está establecido en el contrato, en la licitación. Todos nos basamos en lo que ya está aprobado, ¿no? Por el comité y los responsables de la oficina de abastecimiento. Es como máximo 3 días hábiles para el devengado o hasta cuándo podría devengarlo. Sí, eso es lo que establece la norma. Ahora, si bien es cierto, he visto entidades que se demoran, pues exceden este límite, los responsables de las áreas involucradas tienen que manifestar el por qué. Porque, por ejemplo, si yo soy directora de la oficina de contabilidad y a mí me están pasando el 3.º, 4.º día hábil los expedientes, ¿no?, con la conformidad respectiva, entonces yo tengo que comunicar a la OGA que lo que está aconteciendo está conllevando a que yo incumpla lo establecido en la norma vigente, ¿no?, para que la OGA tome conocimiento y tome las acciones correspondientes. Esto también está sujeto a auditoría de cumplimiento por parte de la OSI y también está sujeto por parte de auditoría por parte de los externos, ¿no?, de las SOAS. Entonces, lo bueno sería que sea un lineamiento interno para que establezcan estos plazos y de acuerdo a ello se puedan evitar estas contingencias, ¿no? Porque yo también estoy trabajando esto en el ministerio en el que me encuentro actualmente, porque la Oficina de Informática, Tecnologías de la Información se demora demasiado en emitir su visto bueno a las adquisiciones de los bienes de equipos computacionales y periféricos. Entonces conlleva a que se incumplan los plazos. Entonces ya está en facultad de la administración emitir el lineamiento correspondiente para evitar su responsabilidad, ¿no?, como Oficina General de Administración. Nos dice Jorge, ¿se puede acordar devengar los expedientes, por ejemplo, los martes y los jueves? No, no se debe. Se puede, ¿no? O sea, pero no se debe, porque probablemente estás incumpliendo en ello, estás incumpliendo en lo que dice la norma y excedas los plazos. Lo correspondiente y lo eficiente es que se trabajen los expedientes en el día, dentro de los plazos y en los días que llegan al área, ¿no? Eso es lo adecuado. Por eso es que todo lo que es la Dirección General de Contabilidad Pública, de Tesorería, todas las direcciones vinculadas a la administración financiera del sector público están trabajando en la dirección de que el sector público sea eficiente, porque ¿qué sucede? Que a mayor tiempo se demore estos procedimientos, también es mayor el riesgo de no conseguir contratar con proveedores particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor tiempo nos demoramos en pagarle, mayor probabilidad de que en el futuro no quieran contratar con el Estado, no quieran atender nuestros requerimientos. Luego, las reglas para el compromiso y devengado. Un compromiso registrado entre enero a diciembre. ¿Hasta cuándo podemos devengarlo? Hasta el 31 de diciembre, ¿no? Muchas veces ahí estamos, hasta las 8, 9, 10 de la noche, solicitan ayuda de todos para hacer el registro de los expedientes que llegan. Siempre teniendo cuidado de que esté todo completo, mucho cuidado con ese riesgo. Luego, ¿qué pasa con los compromisos registrados de enero a diciembre y no devengados hasta ese día, hasta el 31?
se debe anular el registro del compromiso, siempre que no tengan continuidad, ¿ya? Para los que son proyectos de inversión pública que van a durar más de un ejercicio, no es necesario anular el compromiso, ¿ya? Es más, no se debería anular el compromiso porque esos recursos se van a recuperar. El devengado aprobado hasta el 31 de diciembre, ¿hasta cuándo lo puedo girar? Hasta el 28 de febrero del año siguiente. Si no me equivoco, voy a ver voy a ver si esto ha sido modificado. El tiempo del giro. Era hasta el 28 de febrero. No sé si nos han acortado el plazo. ¿Ok? Ya hemos hablado aquí de los documentos de la fase de devengado, mencionamos. Y vamos a ver aquí, ¿quién nos comenta? 31 de enero, ¿no es cierto? Sí. Voy a buscar la norma de eso, sí. Me acuerdo que lo han reducido el plazo. En la norma se precisa que la tecnología, no precisa que tecnologías de información deba dar el visto bueno, pero en las entidades, en todas las entidades en las que he estado, ellos son los responsables de dar el visto bueno. Es más, cuando también efectúan ¿cómo se llaman estos? Los lineamientos, los requisitos de los bienes que se van a adquirir, también como el área especialista en tecnologías de la información, ellos tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, si en esta oficina trabajan arquitectos y trabajan arquitectos ingenieros, las máquinas a adquirir no pueden estar a criterio, no deberían estar a criterio del jefe de la oficina, ¿no? Las especificaciones técnicas deberían tener también el apoyo del área de informática, porque probablemente para que trabajen con AutoCAD y esos programas relacionados necesitan ser máquinas mucho más potentes a las que utilizaríamos en un área administrativa. Ok, ya hemos hablado aquí. Vamos a leer esta diapositiva, por favor. Claro, ¿no? Mencionamos de que se tiene que verificar el ingreso real de los bienes, ¿no? La efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la obra, previo a la conformidad. Entonces, si yo voy a dar conformidad, ojo, mucho cuidado con la presión que muchas veces pueden ejercer sobre nosotros, porque nos pueden decir, no, ya es este fin de mes y tienes que pasar sí o sí tu conformidad, firma la conformidad y ya luego verificas, ¿no? Si se prestó el servicio puede ser de que haya sido en otro local que tiene la entidad, ¿no es cierto? Yo puedo decir, pero yo todavía no he visto, no he ido a revisar si el servicio se ha culminado, etcétera. No, pero necesitamos levantar el porcentaje, los números. Ya hoy día se cierra el mes. Sí, pero es mi responsabilidad, está bajo mi responsabilidad. ¿Qué sucede si efectivamente el servicio no se ha prestado correctamente? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice en el párrafo siguiente? Que tengo responsabilidad administrativa, civil o penal según corresponda. Luego dice, para el registro del devengado se debe verificar además el cumplimiento de los términos contractuales, ¿no? Como nos preguntaba un compañero, no me tengo que basar otra cosa que no sea los términos contractuales. ¿Se puede devengar con la pecosa si no se cuenta con la conformidad? No, no se puede devengar con la pecosa porque la pecosa lo único que está demostrando es que efectivamente ingresó un bien y que ya no está el bien en almacén, pero nadie está ratificando, nadie está afirmando que el bien ha cumplido lo que indica el término de referencia, que el bien ha entrado en los plazos establecidos, ¿no? Y aparte que tampoco deberían emitir la pecosa si no tiene conformidad ese bien. No debería haber pecosa, no debería salir el bien de almacén si es que
Ustedes saben que el área de almacén mensualmente hacen con contabilidad el cruce respectivo. Entonces, almacén no puede reportar una PECOSA, una salida de un bien que contable y financieramente no ha tenido un ingreso. Entonces, en la conciliación se muestran esos problemas, ¿no? Pueden haber, se pueden dar esos casos, pero igual ahí se lleva ese control y se dan las soluciones respectivas. Claro, por eso menciono, ¿no? Eso no es lo correcto. No puede dar el área usuaria firmar que está aceptando el producto sin haber dado previamente la conformidad. Ahí se están infringiendo los procedimientos establecidos por la normativa vigente. Lo primero es la conformidad. Una vez que di la conformidad, ya puedo yo firmar que estoy aceptando el producto. No puedo firmar la PECOSA. Si no, no, estaría sujeta a la observación por parte de OSI o la auditoría externa. No se debe hacer eso. Y para terminar, vamos a ver qué nos dice Jorge. Dice, en el caso de encontrar una conformidad de un servicio, pero en el informe de conformidad no se encuentra evidencia del servicio prestado, no hay evidencia, no hay fotos, no hay informe de actividades, pero sí está el informe dando conformidad. ¿El encargado puede devengarlo? Claro, lo que sucede es que aquí, si el término de referencia especifica que se requiere contar con este tipo de evidencias, tendríamos que solicitarla. Si no, si solamente el término de referencia dice que el área usuaria es el responsable de dar la conformidad y lo está firmando, sí procedemos a devengarlo. ¿Por qué? Porque el responsable es la persona, el director del área usuaria. Entonces, si hubiera algún problema con ello, yo asumiendo que soy yo la que devengo, indicaría, ¿no? lo que está establecido en el TDR y que el responsable es el director de esa oficina usuaria, que él debe tener la foto, que él debe tener el archivo. En todo caso, es conveniente, si es significativo el importe, se podría solicitar que en la conformidad consignen que la documentación sustentatoria se encuentra en el área usuaria, se encuentra en poder del área usuaria. ¿No? Pero siempre que ya firmó, él es ya responsable, ¿no? Porque actuamos de buena fe, como hemos visto también el principio de la veracidad, ¿no? Y asumimos que todos los registros, todos los actos que son suscritos por los funcionarios públicos obedecen a la veracidad, a la verdad de los hechos. Listo. Chicos, entonces buenas noches, nos vemos la próxima clase. Vamos a mandarle un pequeño archivo para que puedan ir viendo los procedimientos en el CIAF, ¿correcto? Si pueden, le dan una revisada para poder hablar de ello el sábado. No, y el miércoles, ya me fui. Ok, listo. Entonces el miércoles nos vemos y les envío ese archivo con Joana. Bye. Buenas noches.